Estamos en nuestro día 123, libro 12 de la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4. Observemos los milagros de Eliseo y podemos hacernos esta pregunta. ¿Se cumplió la petición de Eliseo de recibir una doble porción del espíritu de Elías? En este sentido, propongo que oremos para que el Señor nos dé una doble porción del entendimiento de su palabra, porque su palabra es perfecta, es espíritu y es vida, y es la que nos capacita para toda buena obra. En segundo lugar, meditemos en el significado inconmovible de los milagros. Observemos la multiplicación de las vasijas llenas de aceite y la multiplicación de los panes, la palabra de Dios que se multiplica en el Nuevo Testamento. Y también observemos la sanidad de la esterilidad espiritual, de la sanidad de la esterilidad de esta mujer y cómo podemos ser sanados de la esterilidad espiritual. Y también la resucitación de muertos, como la sanidad y la salvación de muertos por el pecado. Nosotros hemos sido limpiados, transformados y hemos pasado de muerte a vida por Cristo. También hablemos de la provisión espiritual de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Cuando el profeta pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Tienes acaso palabra de Dios en tu casa? Cuando se te pregunte, ¿qué podrás tú decir? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija llena de aceite. Que nunca nos falte la presencia de Dios, que nunca nos falte la palabra. También observemos que el Señor dice, comerán y sobrará. Bendita sea la palabra de Dios. Que podamos comer de ella y que incluso nos sobre para compartir con otros. En el capítulo 5 veremos a Naamán como hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Recordemos el significado inconmovible de la lepra como carne viva. El leproso es aquel cuya inmundicia y cuyo pecado se ha vuelto evidente socialmente al punto de ser excluido de la congregación de Jehová. También recordemos que esta enfermedad, la lepra, al igual que la ceguera, la sordera, la parálisis, la cojera y finalmente la muerte, son enfermedades que en la Biblia simbolizan a todas las demás enfermedades y que fueron un signo, como vamos a leer más adelante. Estas enfermedades incurables para el hombre fueron sanadas por nuestro Señor Jesucristo como evidencia de que solo Él puede dar perdón de pecados, restauración y vida eterna. En Levíticos 13, 44 y 46 dice, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Y Números 12:12 dice, no quede ella ahora, refiriéndose a María, leprosa como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Observemos cómo el Señor escogió a este extranjero para ser sanado y limpiado. Pudo tomar a cualquier leproso de su pueblo, sin embargo, este Naamán fue el escogido, lo cual es una figura de la condición espiritual del pueblo de Dios, quien es falto de fe y obediencia a la palabra. En Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, solamente Naamán el sirio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Acaso el pueblo de Dios menosprecia la palabra del Señor? El profeta dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Nos rasgamos las vestiduras o buscamos sanidad en Cristo? ¿Creemos en la sanidad de la palabra o buscamos sanidad en el mundo? La importancia de obedecer la palabra de Dios
Fíjense cómo Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de su Dios, alzará la mano, tocará el lugar, sanará la lepra. ¿Acaso nosotros esperamos esto hoy también? Preferimos un gran espectáculo de sanidad, grandes cultos de milagros, profetas que exhiben su gran unción, en lugar de la sencilla obediencia a la palabra de Dios para ser sanados. Pero Naamán escuchó el consejo de sabiduría y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Entonces se produjo el milagro de sanidad. Y creo que es el llamado que nos está haciendo el Señor hoy, que nos zambullamos dentro de la palabra para ser sanados. El caso de Jesse, el siervo avaro, cuando pecó, el profeta le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es acaso tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos? Esta es una palabra de Dios para su pueblo hoy. ¿Dónde está el corazón de Dios cuando su pueblo se va tras la avaricia, tras la prosperidad, tras los bienes terrenales? Los leprosos de hoy estarán leprosos todos aquellos que solo sirven a sus propios vientres y practican el pecado de la avaricia, teniendo su mirada en la prosperidad y en los bienes de este mundo terrenal. Verso 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Oremos, Señor, abre nuestros oídos, danos la obediencia a tu palabra, sánanos, Señor, sana nuestra lepra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tus siervos, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una meta, 365 días con la palabra y solo nos faltan 242 días. Por eso te invitamos, no desmayes. Te suplicamos, te rogamos que leas la palabra día a día y que comas el pan de vida que es Cristo. El Señor te bendiga. Aquí te dejamos nuestras redes. Si quieres compartir este contenido con alguien y visitar nuestra escuela de la palabra, volver a la palabra.wordpress.com. Dios te bendiga.